Dios les bendiga. Vamos a leer Hechos capítulo 2, 22 a 31. Y dice así, aleluya. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible fuese retenido por ella, porque David dice de él, veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo sea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejado en el Hades, ni su carne vio corrupción. Otra vez vamos a leer versículo 22 que dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Aquí el apóstol Pedro está llamando los hombres de Israel, pero por lo tanto a aquellos que podrían escuchar su voz. Sin embargo, sus palabras todavía están escritas y pueden ser leídos y aún hoy como un recuerdo de ese día. Pedro no solamente en toda la realidad había hablado a los hombres que en ese día estaban juntados, pero también estaba hablando durante toda la edad de la iglesia y podemos decir hasta la eternidad. Por Jesucristo lo había usado y sus palabras para impactar la edad de la iglesia por toda, toda la edad de la iglesia. Como multitudes podrían leer su mensaje y aquellos que pueden escuchar intensamente lo que él había hablado, predicado. Si ellos podrían creer y obedecer. Lo que él estaba enseñando era la verdad de la palabra de Dios. Y algo que todos, si quieren entrar en el reino de Dios. Aquí el apóstol Pedro estaba declarando
a Jesucristo. En otras palabras, él estaba testificando a los inhabitantes, habitantes de Jerusalén sobre Jesucristo. Jesucristo, como presentado aquí por Pedro, ah, él dijo que él era un hombre y eso es como él lo presentó primero para que ellos podrían escuchar a su explicación. Sin embargo, él no era un hombre ordinario, porque él era un hombre que fue aprobado de Dios. Y eso fue por medio de sus milagros, maravillas y señales que Jesucristo había hecho entre la gente de Israel. Claro que Juan el Bautista fue también un predicador y él fue aprobado por Dios, pero él no hizo milagros y maravillas como Cristo Jesucristo lo había hecho. Pero Juan el Bautista era un hombre de Dios y aún Jesucristo mencionó que Juan el Bautista era de Dios. Aleluya. Jesucristo también llegó a ser bautizado por Juan el Bautista. Y eso nos dice mucho. Aleluya. Pedro reconoció que, que Dios estaba haciendo una gran obra por medio de Jesús. Y eso es lo que él anunció a la gente de Israel, en Jerusalén. Por tanto, Pedro no solamente lo creyó lo que estaba hablando y de Jesucristo, pero él fue el primero para anunciarlo o proclamarlo en Jerusalén a la multitud que estaba juntado en ese día. Aleluya. Él también mencionó a aquellos que estaban escuchando a su voz que ellos sabían de las cosas que transpirado, que sucedido con Jesucristo. Aleluya. Y aún trayendo las noticias de los milagros, señales y maravillas que Jesucristo había hecho en muchos lugares de Israel. Por Pedro, él había dicho que ellos sabían de eso. Aleluya. Si ellos llegaron a ese conocimiento más pronto o más luego o durante la Pascua, nosotros no sabemos, pero Pedro lo había mencionado que ellos supieron de Jesucristo por las multitudes que estaban allí enfrente de Pedro en ese día. Podría haber sido lo mismo que juntaron en ese día en el día de la Pascua para proclamar a Piloto a crucificar a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Nosotros no sabemos si después de la Pascua ellos se fueron para su país y regresaron, pero eso ni importa. Pero eso ah, nos lleva a una pregunta. Cuando el apóstol Pablo y otros apóstoles estaban predicando la cristianidad, fue posiblemente que en Israel, en ese país, ellos tenían que respetar sus leyes.
Pero después que ellos estaban afuera de Israel, ellos podrían viajar a qué tan lejos que querían. Los días días que no debían de viajar adentro de Israel. Aleluya. Y eso era para predicar el evangelio. O sea que eso había librado a ellos de las restricciones que tenían en Israel. Aleluya. Pero para predicar el evangelio era algo que ellos podrían hacer y que Jesucristo de veras estaba de acuerdo. Aleluya. Gloria a Dios. En versículo 23 dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Aquí el apóstol Pedro estaba hablando directamente a la multitud. Aleluya. Y estaba diciendo que ellos sabían el hecho que ellos mismos querían crucificar a Jesucristo y hablaron en contra de Jesús ese día. ¿Y por qué ellos habían hablado en contra de Jesucristo y quería que él fue crucificado y que Barrabá querían ese hombre que mató otros? Aleluya. Y que él recibe su libertad. O sea que ellos querían una persona que mató a otro en vez de el rey de la vida. Pero todo era el plan de Dios para que todos podrían tener la oportunidad de ser salvos. Y aún el apóstol Pedro que había declarado, porque era el consejo y el conocimiento y anticipado conocimiento de Dios. Aleluya, que iba a suceder. Dios lo había sabido. En otras palabras, de lo que iba a suceder. Era el consejo de Dios para hacerlo. Aleluya. Pero los que estaban, eran aquellos que cometió la atrocidad. Pedro dijo que eran hombres inicuos. Aleluya. Por medio de manos de inicuos, crucificando a Jesús. Aleluya. Aquellos que estaban en la calle clamaron para su crucificación. Ellos, podemos decir, según lo que Pedro había dicho, eran hombres, aleluya, de iniquidad, hombres que no eran, aleluya, en lo que ellos hicieron de Dios. Pero la idea es que ellos podrían recibir después la salvación. Aleluya. Aleluya. Porque Él murió en la cruz de Calvario. El Rey de la vida había sido muerto para nosotros, para que nosotros podamos tener la vida eterna. Versículo
24 dice, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Dios hizo su parte por medio de levantarlo de la muerte. El apóstol Pedro también explicó que la muerte no podría detenerle. Amén. Aleluya. Dios fue el que saltó. Aleluya. Él había, aleluya, saltó. Dice en versículo 24, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte. Aleluya. Esa muerte lo había agarrado, digamos, pero solamente un tiempo corto. Y eso es porque Él recibió nuestros pecados para que Él podría perdonar a nosotros. Él podría darnos la salvación. Él podría darnos su espíritu. Aleluya. Aleluya. Entonces el apóstol Pedro había explicado en esta forma. Fue imposible para que la muerte detenerle allí en medio de muerte. Aleluya. La muerte no tenía poder sobre él. Aleluya. Y nunca jamás podría tener el poder sobre él, porque él no cometió ningún pecado. Dice que si hay pecado, el pago es la muerte. Pero porque Jesucristo no había cometido pecado, la muerte no podría detenerle. Entonces, Él resucitó de la muerte por medio de Dios. Aleluya. Dios lo levantó de los muertos. Aleluya. Y eso significa, ¿por qué Él resucitó? Porque Él no cometió ningún pecado. En otras palabras, no podría mantenerse en ese estado de muerte porque Él no cometió ningún pecado. Él resucitó. Y su resurrección era la prueba aprobada que Él no cometió ningún pecado. Si Él hubiera pecado, Él no podría resucitar de los muertos. Entonces, la evidencia que Jesucristo no cometió ningún pecado es debido a el hecho que Él resucitó de los muertos. Versículo 25 dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando el apóstol Pedro había mencionado a David, eso refiere a algo que David había dicho en el Antiguo Testamento, según lo que él había hablado del Antiguo Testamento, y se encuentra en Salmos capítulo 16. Entonces, vamos a leerlo aquí. Gloria a Dios. Salmos capítulo 16. Versículo 8 a 11. Y dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró
por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol. No, ni permitirás que tu santo sea corrupción. Vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuando está mencionado por David que él habló según él, eso significa que él estaba hablando del Mesías, Jesucristo. Parecía como que él tenía una visión para verlo. Pero también uno puede decir en esta forma, David siempre sabía que el Señor estaría con él a donde sea que él iba, para protegerlo, para cuidarlo en contra de sus enemigos. Él estaba diciendo que él sabía que el Señor estaría con él siempre, todo el tiempo. Pero también para nosotros, Dios está con nosotros y Dios vive adentro de nosotros. La verdad es que Él está a nuestra diestra. Eso significa que su poder es disponible para que nosotros lo podemos usar para esa protección, esa guianza, dirección y para encontrar la voluntad de Dios y el camino. Aleluya. Gloria a Dios. David, claro, él tenía un mano derecho, pero el significado de esto, cuando él dijo que Dios siempre estaba a su mano derecho, significa que el poder de Dios y protección estaba allí, listo para él. Y uno puede decir que es cierto cuando él ah, estaba en una batalla con sus enemigos, los israelitas ganaban la victoria. Ellos no perdían sus batallas, fueron victoriosos y puede decir que porque el Señor estaba a la mano derecha de David para que él, eso es Dios, los había ayudado para destruir los enemigos. Pedro quiere decir la noticia de Jesucristo. Entonces Jesucristo, él ganó la victoria sobre la muerte. El enemigo mayor del ser humano es la muerte. Y fue el propósito, aleluya, para que Jesucristo podría ganar la victoria para todo el ser humano. Aleluya. Ganar sobre la muerte. Versículo 26, aleluya, nos dice así. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. ¿De quién estaba refiriendo? El apóstol Pedro nos enseña del Mesías, Jesucristo, porque refiere a su carne, que su carne o su cuerpo descansarán, descansará en esperanza. Aleluya. Eso es que Jesucristo había muerto, su carne o su cuerpo no iba a sufrir corrupción. Aunque los que mueren, así se pasa. Una vez que la gente muere, sus cuerpos van a
quedarse en la muerte, en aleluya, vamos a decir, gloria a Dios, van a quedar en la tumba, aleluya, y van a ver corrupción, aleluya, pero Jesucristo no, su cuerpo no ah, veía corrupción, aleluya. Sin embargo, para la iglesia, los que están vivos durante el tiempo que Jesucristo nos llama afuera de este mundo, ten- tienen ellos esa esperanza también que sus cuerpos no van a recibir corrupción, pero van a cambiarse, aleluya, de inmediato para ir allá con Él. Pero también los que han tenido sus cuerpos que han corrompido, ellos van a cambiar, aleluya, gloria a Dios, en una muy pronto, aleluya, de inmediato, aleluya, gloria a Dios. Esto estaba refiriendo a Jesucristo, aunque nosotros sabemos que en la Biblia había dos personas, Enoch y Elías, también que ellos no, no tenían sus cuerpos corrompidos, o sea que ellos se fueron para arriba. Aleluya. Pero este estaba hablando de Jesucristo. Aquí, escribiendo David, su corazón y su ah, lengua estaba muy feliz. Su corazón y lengua también son del cuerpo. Aleluya. Gloria a Dios. Versículo 27 nos dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El santo, eso es Jesucristo, refiere a Jesús. Aleluya. Versículo 27. Aleluya. Tu santo. Eso es Jesús. Eso, santo tiene mayúscula. Eso significa que sí, está hablando de Jesús. Nosotros, todos nosotros morimos y tenemos una experiencia de estar en la tumba, en nuestros cuerpos. Aleluya. Aleluya. Pero a menos que aquellos que están llamados afuera de este mundo en el tiempo de la rapto. Aleluya. Si nosotros somos santos, pero no como Jesucristo, porque su cuerpo no tenía esa experiencia de ver corrupción. Él tampoco hizo un pecado. Eso es porque el cuerpo de él no, no tenía esa experiencia de corrupción. Pero él tomó nuestros pecados sobre él mismo y por eso él murió en la cruz de Calvario. Aleluya. Pero él mismo no participó en ningún pecado. Su cuerpo no tenía ningún pecado que él hizo desde el tiempo de principio de su vida sobre aquí en la tierra hasta que él murió. Él nunca jamás hizo ningún pecado. Entonces Dios no permitía su cuerpo o
la carne de su cuerpo, tener esa experiencia de ver corrupción. Aleluya. Pero nosotros sabemos, si leímos primero de Pedro, capítulo 3, 18 a 20, que él hizo algo. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a leerlo primero de Pedro 3, 18 a 20, que dice así. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. En estos versículos mencionó que Cristo, después de su muerte, fue y predicó a las personas, a los espíritus encarcelados que estaban en el infierno, porque habla de su desobediencia, mientras que Noé estaba preparando esa arca. Ciertamente, Noé estaba allí en el lado de los justos, también escuchando su predicación. Pero los desobedientes estaban al lado de tormento. Cristo, en cualquier caso, fue allí para predicar a ellos, para los espíritus encarcelados, pero otros estaban en el lado de los justos que no estaban ah, sufriendo, aleluya, pero estaban esperando a Él que había llegado, aleluya. Y eso lo que es lo que Él hizo durante el tiempo corto tiempo que Él estaba, después de su muerte, aleluya, y durante el tiempo que su cuerpo estaba separado de su espíritu humano. Vamos a leer versículo 28 que dice, aleluya. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. En esta parte, David estaba diciendo esta a sí mismo, mientras que él compartió los salmos con muchos. Él, sin duda, estaba agradecido a Dios, ah, mostrando los caminos de la vida. Y él estaba gozoso, aleluya, gozoso de la presencia de Dios, aleluya. Los caminos de la vida me llenarás de gozo con tu presencia, aleluya. Gloria a Dios. Eso significa que Dios estaba con él de, de día a día, otro día, de día a día, en las cosas que él había hecho. Versículo 29 dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Aleluya.
Aquí el apóstol Pedro había señalado que David, él no resucitó de los muertos, su cuerpo todavía estaba en la tumba y ellos podrían ver su tumba quedado allí en Israel en ese tiempo. Aleluya. Posiblemente muchos habían visto su tumba. Pedro había mencionado en esta forma, su sepulcro estaba con nosotros hasta este día, él dijo así. Entonces, el cuerpo de David sí experimentó con o vio corrupción. Esta profecía estaba hablando más bien del Jesucristo. Aleluya. Entonces, Pedro estaba tratando de explicar a los judíos en ese día de que era Cristo, que no iba a haber corrupción. Aleluya. Y que David y su cuerpo todavía estaba en el sepulcro. Aleluya. Versículo 30 dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Aleluya. Uno puede decir con aseguranza que Jesucristo sí era un profeta, gloria a Dios, aleluya, pero también David profetizando, gloria a Dios, de aleluya, cuánto levantaría a Cristo para que se sentase en su trono. Aleluya. Y vamos a decir que Jesucristo es no solamente un profeta, pero Él es Rey, Señor. Él era Dios en la carne. Aleluya. David también había escrito mucho sobre el Mesías. Y aquí está notado que David también fue un profeta y un rey, pero según Pedro, un profeta hablando de Jesús. Y por medio del linaje de David, como está mencionado, Dios proveerá el Mesías, el Rey de Israel, el Cristo, para sentar sobre su trono. Parece que Dios proveía esta información a David que Cristo de verdad llegaría por medio de su descendencia y que Cristo sentará, él iba a sentar sobre el trono de David. Según la carne, eso significa que su propia semilla de David, por medio de la carne, llegaría el Mesías y él sentará, ah, va a sentar sobre el trono de David. Aleluya. Cristo ya va a ser levantado por ese propósito para reinar no solamente en Israel. Él reinará sobre todo el mundo, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Versículo 31 dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Esta es la explicación de Pedro según
hablando de Cristo, que Él, aleluya, era el que va a sentarse en el trono y que si habla de Él que va a sentar sobre su trono, va a juzgar el ser humano. Porque Jesucristo sentado sobre el trono es el juez de todo ser humano. David en escribiéndolo, como Pedro había hablado y reflexionó en estas porciones de escritura, estaba diciendo que David había visto, o sea que había recibido una revelación por medio de Dios, que Cristo iba a ser resucitado y su espíritu va a llegar otra vez en su cuerpo y que el cuerpo no va a ver corrupción. El apóstol Pedro estaba testificando de esto delante de los judíos para que ellos podrían entrar en la iglesia. El apóstol Pedro estaba testificando más bien, no de David, sino que de Cristo Jesús. Lo que él estaba enfocando, su enfoque era Cristo Jesús. Aleluya. Que Dios les bendiga en esta hora. Amén.